Volvemos, tomamos asiento. Che, me preocupa que falta la mitad. Se coparon con el saludo y algunos se fueron. Sí, muy dinámico. Vayamos tomando asiento, tranquilos. Mientras tanto, para los que ya están sentados, pueden ir abriendo sus Biblias en Éxodo capítulo 25. Si no, ponete la silla ahí. Nos volvemos a sentar, hacemos silencio. Bueno, más allá de que voy a compartir con ustedes un tema, siéntanse con la libertad, en la medida de los parámetros, de que si alguien quiere aportar algo, si alguien quiere mencionar algo, sin ningún problema, me levanta la mano o empieza a hablar y en la medida de lo posible voy a tratar de darle el lugar. Hace ya más de 20 años, 25 años, me acuerdo que estaba en mi casa y no sé cuántos de los que están acá nacieron en un hogar adventista. Tuve el privilegio de nacer en un hogar adventista, yo soy el menor de 6 hermanos. Y mi mamá, cuando había nacido el tercer hermano más o menos, resulta que conoce la iglesia y empieza a leer los libros de Elena de White. Y claro, empieza a leer y se da cuenta de un montón de cosas que ella hacía que tenía que dejar de hacer y algunas otras cosas que tenía que cambiar. Por ejemplo, el tema de la alimentación, el tema de las cosas que miraban como familia, que hacíamos en general. Y se fue un poquitito para el extremo mi vieja, ¿no? Yo en ese momento todavía no había nacido, pero mis hermanos me cuentan que se había puesto un poco intensa la cosa. Mi papá todavía no era adventista. Y claro, de repente mi viejo empezó a ver que la alimentación cambiaba, que las costumbres cambiaban. Y cuando llego yo, que soy el último, seguía un poco esa tendencia. Mi mamá siempre trató de ser lo más fiel posible a lo que iba conociendo. Así que nosotros en casa teníamos prohibido ver películas. Así que claro, imagínense, yo iba a una escuela estatal, iba al colegio, disfrutábamos con los amigos, nos poníamos a hablar y siempre salían los temas de las películas y yo no entendía absolutamente nada. Y claro, al principio no había problema, pero a medida que uno va creciendo te vas quedando un poco fuera de las conversaciones. Así que, si no me falla la memoria, cuando tenía alrededor de 13 años, que ya era una edad donde mi mamá mucho no podía controlarme, adivinen a dónde fue el primer lugar al que me escapé. Al cine, o sea, de cabeza me tiré al cine, dije, esta es mi oportunidad. Creo que incluso les mentí en ese momento porque todavía me daba un poco de vergüenza, así que le dije, no, me voy a juntar con amigos. Me fui al cine y no van a poder creer qué película se estrenaba en ese momento. Es más o menos. Era la primera película que fui a ver al cine, era Matrix. Buena peli, hay que decirlo. No la recomiendo porque la verdad que si uno va a hablar desde el lado cristiano, son pocas las películas potables. De hecho, Matrix te deja un poco la cabeza media confundida. Así que imagínense con 13 años sin haber visto ninguna película antes, más que algunas partecitas a veces que podía enganchar cuando mis hermanos alquilaban alguna película en Blockbuster. Claro, yo salgo de la película y el protagonista, que era Neo, vuelvo a decir, no estoy haciendo promoción de la película, solo para los que la vieron. La trama era que este muchacho no estaba buscando el sentido de su vida, de repente lo van a buscar y resulta que era el elegido, ¿no? Y algo que me había quedado en ese momento era que él había podido volar en esa primera película. Así que una mezcla de cosas en la cabeza, a tal punto, y acá no me favorece que estén grabando, pero lo voy a contar, me da mucha vergüenza. Esto lo corta después. Cuando llego en el colectivo a la esquina de mi casa, ya nos habíamos despedido de mis amigos, y la cabeza me da vuelta e intenté volar.
Yo dije, si este pudo, yo también tengo que poder. Ahora, ¿por qué les cuento esto? No sé si alguna vez te pusiste a pensar que en realidad la mayoría de las películas, la trama que tienen, están basadas en el gran conflicto. O sea, los condimentos que tienen las grandes películas, me refiero a los agentes del mal, me refiero a la parte buena, me refiero al protagonista. Y en esta mañana te quiero preguntar si ya te cayó la ficha, ¿cuál es tu rol en la película en la que estamos viviendo? Voy a ser bien directo, voy a tratar de ser bien directo en esta mañana. Creo que todos coincidimos en que queremos que Jesús venga. Lo decimos con palabras y nos cuesta un poquitito más reflejarlo en nuestros actos. Pero si realmente queremos que Cristo venga, necesito en esta mañana que entiendas cuál es el rol que ocupás en la película en la que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque esto no da para más. Familiares, seres queridos que se van, la economía, creo que ya no hace falta decir más nada, las guerras en el mundo, no sé si han visto alguna que otra imagen de lo que está pasando allí en la medialuna fértil, diríamos nosotros. ¿Qué más esperamos? Quiero una vez más decirte que es importante que entiendas el rol que cumplís en esta película en la cual estamos viviendo. Por eso el título del tema de ahora de la mañana como de la tarde es Entre la montaña y la multitud. Me gusta creer que para cumplir el rol en esta película tenés que entender que tenemos que ser personas que aprendan a vivir entre la montaña y la multitud. Y ahora voy a ser un poco más específico con esto. Vamos ahí a Éxodo capítulo 25 en sus Biblias para que me entiendan a qué me refiero. Es interesante porque en toda la Biblia aparecen personas que tuvieron que entender cuál era el rol que cumplían a lo largo de la historia. Y el personaje que aparece en este momento en Éxodo capítulo 25 es nada más y nada menos que Moisés. Un Moisés que, como ustedes saben, tenía algún que otro problemita, tenía alguna que otra preocupación, había puesto excusas también en su momento cuando él recibe el llamado. Pero resulta, para ponernos en contexto, que en este momento, no sé si recuerdan que en el capítulo 25, ¿dónde estaba Moisés? Moisés estaba en la montaña. Dios lo había llamado diciéndole: Moisés, necesito que cambies la historia del pueblo para que el pueblo entienda qué es lo que tiene que hacer. Y por eso, Moisés, te voy a llamar a la montaña para que vos también entiendas el rol que tenés que cumplir. Así que, en definitiva, Moisés estaba disfrutando de un retiro espiritual de 40 días mano a mano con Dios. Imagínense lo que habrá sido eso. O sea, Moisés tranquilo ahí arriba de la montaña, solo humanamente hablando, en plena presencia con Dios. Nada, yo me lo imagino a Moisés, pero con una cara, de hecho así lo describe Elena de White también, ¿no? Con una cara resplandeciente, disfrutando de esa charla con Jesús. Y en ese momento, Dios le resume el plan a Moisés en tres órdenes. La primera orden aparece ahí en el capítulo 25, dice lo siguiente: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrendas. De todo varón que la diere a su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. La primera orden que Dios le da a Moisés para que Moisés y el pueblo empiecen a cumplir el rol que Dios quería en esta película, ¿cuál fue? ¿Junten qué cosa? Ofrendas. Junten ofrendas. Es importante que se acuerden de esto. Segunda orden que le da: ¿por qué quería que junten ofrendas? Esas ofrendas eran las que habían sacado del pueblo de Egipto. Claro, yo imagino a las mujeres, a los hombres con los collares, dijeron: pero ahora estamos llenos de oro. No, pará, tranquilo. Junten todas esas ofrendas, y ahora el propósito de esas ofrendas está en el versículo 8.
y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ustedes. Claro, la única manera de que vos y yo, de que el pueblo en ese momento cumplan con el propósito que Dios quería, era que Dios habite en medio del pueblo. Por lo tanto, la primera orden es junten. ¿Con qué propósito? Para que todo lo que junten sirva para construir una casa ¿para quién? Para Dios, el famoso santuario. Y a partir de ahí, si ustedes siguen leyendo, Dios le dice, bueno, Moisés, quiero que pongas la mesa acá, escúchame, el candelabro ponelo de este lado, después poneme un lugarcito que dé un buen aroma, todo el santuario. Y cuando termina de darle todos los detalles de cómo tenía que ser la casa, aparece el capítulo 29, y la tercera orden es, capítulo 29, versículo 38, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de un año cada día continuamente. Tercera orden, tenía que ofrecer sacrificios. ¿Con qué objetivo? Para que cada sacrificio sirva para que el pueblo entienda lo que tenía que hacer. Volvemos a la historia de la película que les decía. ¿Quién era el protagonista en este momento en Éxodo capítulo 25? ¿Quién era el encargado de llevar al pueblo adelante? Moisés. Por lo tanto, como toda buena película, el protagonista es el que tiene el mensaje diferente para cambiar la trama de la película. Si el protagonista se achica, la película nunca tiene un buen desenlace. Si el protagonista no toma su rol, entonces la película no tiene gracia. No quiero que me malinterpreten. ¿Quién es el verdadero protagonista de la película del gran conflicto? ¿Quién es el verdadero superhéroe? Jesús. Pero a veces nos olvidamos que la película tiene diferentes partes y diferentes momentos en la historia y que el mismo Jesús dijo, bueno, yo ahora me voy, pero ahora necesito que ustedes sean los protagonistas. Necesito que ahora ustedes sean los actores principales. No por cómo actúan, sino porque me van a copiar a mí. Vuelvo a preguntarte, ¿qué rol estás ocupando en esta película del gran conflicto? Si te soy sincero, no hay mejor papel que me venga al bolsillo que el de actor de reparto. Me siento cómodo con el papel de actor de reparto. El actor de reparto, ¿vieron? Es el que sale en algunos momentos. Mirá, ahí salí yo y aparecen los títulos, ¿no? Es ese que no se llega a comprometer del todo. Es ese que sabe que está en una película, es ese que sabe que de vez en cuando tiene que aparecer, pero en realidad no hace la diferencia en la película. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Fuiste creado, fuiste creada, fuiste llamado, fuiste llamada para ser protagonista. Es súper importante que entiendan esto. Me encantaría meterme en tu cabeza y ver qué es lo que estás pensando ahora. Tal vez estás pensando, che, en media hora comemos, traje de comer empanadas, pero no quiero compartir. Tal vez estás pensando, pero yo tengo 20.000 problemas y vos me estás pidiendo que sea protagonista y ni siquiera puedo con mis cosas. Me estás pidiendo que sea protagonista y cuando me evalúo con la puerta cerrada, cuando las puertas de mi casa están cerradas, resulta que ni siquiera tengo una vida de oración. Resulta que me estás pidiendo que sea protagonista, pero la Biblia la abrí ahora cuando dijiste que había que buscar un texto porque hace una banda que no abro la Biblia. Necesitamos que todos cumplamos el rol de protagonista. Por eso tiene que haber cambios en la vida. Por eso tiene que haber una transformación. Por eso son importantes los retiros espirituales. Por eso es importante que vos evalúes durante todo este día cómo es tu condición espiritual y entiendas que fuiste llamado para hacer cosas mucho más grandes de las que estás haciendo ahora. ¿Te pusiste a pensar de lo que sos capaz si decidís ocupar el rol de protagonista y te mantenés firme de la montaña para luego hacer una diferencia entre la multitud? ¿Por qué agarro esta parte de la Biblia? Porque es sumamente interesante lo que pasa en el capítulo 32 de Éxodo. Moisés estaba en la montaña, vuelvo a decir, disfrutando de un hermoso retiro espiritual.
Pero ¿quién era el protagonista cuando Moisés no estaba? ¿Quién era el encargado del pueblo? Aarón. Fíjense la analogía también, ¿no? Cuando Jesús no está, ¿quién es el protagonista? Somos vos y yo. Cuando Moisés no estaba, Aarón era el encargado. Aarón tenía la responsabilidad de llevar al pueblo por el buen camino. Y es sumamente interesante, como les decía, porque Dios tiene un plan que le da a Moisés con 3 órdenes. Junta ofrendas, haceme una casa y ofrece sacrificios. Y Aarón estaba con el pueblo. Claro, pasó un día, pasaron 2 días, pasaron 3 días. Y Aarón dice, che, todo muy lindo, pero en realidad el pueblo, ¿no? Le dice Aarón. Pero ¿y dónde está el protagonista? ¿Dónde está Moisés? Capítulo 32. De paso, el versículo 18 del capítulo 31, Dios le da a Moisés la frutilla del postre. Le dice, mira, Moisés, antes de que te vayas te quiero dar esto. Y le da los 10 mandamientos. Así que Moisés estaba ahí con los 10 mandamientos en la mano. Y mientras tanto en el pueblo, dice, versículo 31, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Claro, y lo más sensato hubiese sido que Aarón diga, no, esperen muchachos, vamos a esperar a Moisés, que de paso él está hablando con Dios para saber qué es lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué dice el versículo 2? Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, versículo 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro, versículo 4, y él los tomó en las manos de ellos y les dio forma con buril. Lo primero que hizo Aarón, ¿qué fue? ¿Juntar qué? Juntar oro, juntar las ofrendas. Algunos decían, bueno, qué buena comunicación que hay entre Moisés y Aarón. Fue como que se fue adelantando al plan que Dios tenía para él. No existía WhatsApp, no existía absolutamente ningún medio de comunicación. Y sin embargo Aarón empieza a juntar ofrendas. Lo segundo que hace Aarón, lo acababa de empezar a leer, versículo 5. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Lo segundo que hizo fue edificar un altar. Y lo tercero, que era ofrecer sacrificios, dice el versículo 6, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. La misma orden que Dios le había dado a Moisés resultó ser que es lo mismo que hizo Aarón. No sé si llegás a entender lo profundo de lo que nos muestra el capítulo 32. Dios te propone libertad, que de paso es una palabra que hoy casi que no se puede usar sin que te asocien a una idea política, pero ustedes entienden a lo que me refiero. Dios te propone libertad diciéndote que sos libre de hacer lo que quieras si lo amás a Él. Pero también Satanás te propone libertad. Y él te dice, haz lo que quieras. Total, no vas a tener consecuencias. Dios te propone igualdad, demostrando en toda la Biblia que el hombre y la mujer son iguales delante de Él, que los dos se merecen la salvación y por los dos estuvo dispuesto Dios a morir. ¿Pero qué te propone el mundo? Igualdad. Y resulta que la grieta y la brecha entre hombres y mujeres es cada vez más grande. Tratá de aplicarlo a tu vida ahora. ¿Qué tipo de liderazgo estás teniendo en tu propia vida? La historia, y acá viene la parte más interesante, Moisés venía bajando del monte y empieza a escuchar que había una fiesta. Dios ya le había anticipado algo. Y adivinen a quién va a buscar Moisés. Aarón, porque él era el responsable. Por eso es importante entender el rol que ocupo en el medio de la historia. Claro, y Moisés se acerca a Aarón, versículo 21 vamos a leer, del capítulo 32, y le dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él gran pecado? Y respondió Aarón, y no me pregunten por qué, pero esta parte, siempre que predico sobre esto me imagino a Aarón hablando como el Chavo del Ocho. Creo que el Chavo siempre salía con buenas excusas. Y Aarón dice, versículo 22, respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Excusas.
Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo, y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y ¡puf! Salió este becerro. Casualidades en la vida de un protagonista. Somos especialistas en excusas. Dios te dice, anda por allá, y nosotros decimos, mira, con mi vida yo hago lo que quiero. Claro, pero cuando nos encontramos en la encrucijada de ver que las cosas no salen como queremos, resulta que empezamos a llenarnos de excusas. No, pero la culpa fue de este, de aquel, que no sé qué. Y esto lo menciono en el contexto de la iglesia. ¿Te pusiste a pensar cómo querés que sea la iglesia ideal? Porque todos vemos que hay cosas para cambiar en la iglesia. No me refiero a la iglesia de Olivos, sino a la iglesia en general. Pero ¿no será que la iglesia a la cual perteneces es un reflejo de tu vida espiritual? ¿No será que la manera de cambiar la realidad de la iglesia y del entorno en el cual te encontrás tiene que ver con cambiar tu realidad espiritual? Seamos sinceros. No es fácil tener una vida de oración y de devoción con Dios. Algunos estarán pensando, el pastor sabe, es adivino. Apocalipsis capítulo 3. No eres ni frío, ni qué, ni caliente. Somos como. Esa carta fue para vos y para mí. ¿Cómo era Aarón en ese momento? Era tibio. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Un pueblo yendo totalmente a una dirección contraria de la que Dios quería para el pueblo. Protagonistas que estén dispuestos a obedecer a Dios sin poner excusas. Señor, ¿es por allá? Sí, es por ahí. Pero mirá que hay cocodrilos, tengo que cruzar un río entero, Es por ahí. Vos andá tranquilo que tenés que ir por ahí. A veces como iglesia tratamos de hacer un montón de cosas para transformar la iglesia. Pero generalmente los cambios que queremos hacer son cambios externos. Por eso vuelvo a repetir que si querés que tu iglesia cambie, si querés que Cristo venga antes, si querés que haya una verdadera transformación, el cambio comienza ¿por quién? Por mí. El rostro de Moisés bajó de la montaña iluminado porque había estado en la montaña. Y es por eso que al haber estado en la montaña, Moisés tenía la autoridad para transformar a la multitud. Ahora, rápidamente, no lo vamos a ver con tanto detalle, pero esta historia hace sentido si la vemos comparada con otra historia que es muy similar que aparece en Daniel capítulo 3. Rápido, vayan a esa parte de la Biblia. Daniel capítulo 3. Dice este capítulo, solamente para aquellos que no conocen el contexto, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, había tenido un sueño y sueña con una estatua de oro, plata, bronce, hierro mezclado con barro. Y Nabucodonosor, al igual que lo que pasó con el pueblo antes, Nabucodonosor le dice, mira, está todo perfecto con el plan de Dios, porque eso simbolizaba que su reino iba a terminar. La cabeza, que era de oro, simbolizaba el reino de Babilonia. Entonces Moisés dice, está perfecto, pero acá el que manda soy yo. Así que voy a hacer una estatua que tenga ¿qué cosa? La cabeza de oro, el cuerpo de oro, las piernas de oro y los pies que sean oro mezclado ¿con qué? Con oro. O sea, la estatua de Nabucodonosor, los pies eran oro con oro, digamos, era todo de oro. Eso era una manera de decir, está perfecto, pero mi reino se va a terminar cuando yo decida. Ahora, ¿quiénes estaban ahí en el capítulo 3? Daniel, dicen los historiadores, que Nabucodonosor lo había mandado a hacer mandados porque sabía que Daniel era el verdadero protagonista. Pero cuando Daniel no estaba, ¿quiénes eran los protagonistas? Sadrac, Mesach y Abednego. ¿Conocen la historia? Cuando escuchen una trompeta, se tienen que arrodillar. He escuchado a varios predicar acerca de este capítulo, o del libro de Daniel. Decía, pobres jovencitos que se los llevaron cautivos. ¿Qué pobres jovencitos? Pobres los de Babilonia, que se llevaron a 4 soldados, a 4 protagonistas, que estaban dispuestos a transformar a todo un reino si era necesario. Entonces empiezan a sonar las trompetas, pero en realidad antes de que suenen las trompetas,
en el versículo 15 del capítulo 3, el rey les pregunta, ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y Sadrac, Mesach y Abednego respondieron diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y tiró el micrófono, Sadrac. Escúchame. Vos me preguntás cuál va a ser el mismo Dios que te reveló la visión. Empiezan a sonar las trompetas, los agarran, los meten en el horno de fuego. Conocen la historia. Entraron 3, pero ¿cuántos eran? 4. Che, pero ¿cuántos entraron? 3, le dice el soldado. Pero vos ves lo mismo que yo, sí, son 4. Puf, la cabeza. ¿Hace cuánto no te pones a pensar que tu manera de actuar puede llevar a los demás a ver cara a cara a Cristo Jesús? Pero yo, Señor, mi manera de actuar, estoy al horno realmente. ¿Me entienden a lo que me refiero ser un protagonista? No te laves las manos. Deja de escapar de la cámara. Deja de esconderte. Deja de creer que siendo un actor de reparto la película va a tener un final feliz. Porque es verdad que el final ya está escrito, pero el final feliz va a ser si vos te salvás. Pero mucho más todavía, el plan de salvación cobra sentido cuando ya no te centrás en tu salvación, sino que te empezás a centrar en la salvación de los demás. ¿Hasta qué punto tiene que estar dispuesto a entregar un superhéroe, un protagonista? Los verdaderos protagonistas, los verdaderos superhéroes, no estiman ni siquiera su propia ¿qué? Su propia vida. Sé que estoy hablando de una vara muy alta. Vuelvo a repetir, sé que tal vez estás luchando con tu vida de oración y yo te estoy hablando de que tomes el protagonismo de la película, pero no estamos en el tiempo en el cual tenemos que ser tibios o quedarnos a medias tintas. Es hora de tomar el protagonismo, porque no se trata de tus obras, se trata de que reflejes ¿a quién? Al que nos enseñó a actuar de la manera correcta. Cuando yo empiezo a amar el estar en la montaña, empiezo a amar a la multitud. Y si la multitud es un desastre, la amo igual. Y si el que está al lado mío es el que me clava el cuchillo en la espalda o es el que me corta la oreja, lo voy a amar igual. Eso es iglesia. Eso es una iglesia que puede decir, estamos en casa. Es cuando yo ya no estimo mi propia vida, mis propios deseos, mis propios placeres y me empiezo a preocupar por el otro. ¿Por qué Sadrac, Mesach y Abednego estuvieron dispuestos a entrar al horno de fuego? Porque sabían que iba a ser un testimonio para Nabucodonosor. Desde que nací en la iglesia escuché que la salvación es por fe. ¿Alguien puede decir lo contrario? Es por fe. No hay otra manera. La salvación es por fe en Cristo Jesús. Y también escuché que las obras son una consecuencia de la fe. ¿Quién puede decir lo contrario? Pero a veces nos olvidamos el propósito que tienen las obras. El mismo propósito que tenía, por el cual Dios le había dado los 10 mandamientos a Moisés. El mismo propósito por el cual Daniel y sus amigos decidieron ser fieles. El propósito de nuestras obras es para que otros se puedan salvar. Porque vuelvo a repetir, por tu actuar, vos podés lograr que otras personas puedan ver cara a cara a Cristo Jesús. Tratá de pensar, ¿qué cosas tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que modificar en mi vida para que otros puedan ver a Cristo Jesús cara a cara por medio de mis actos? Sadrac, Mesach y Abednego estuvieron dispuestos a entregar su vida. ¿Conocen a una tal reina Esther? ¿Estuvo dispuesta a entregar su vida o no por su pueblo? Sí, si tengo que ir al rey, por más de que yo sé que eso es pena de muerte, lo voy a hacer. El mismo Moisés, Éxodo capítulo 32, versículo 32, cuando Dios le dice, mirá, lamentablemente tengo que matar a todo el pueblo, Moisés, ¿qué dice? Si vas a hacer eso, sacá mi nombre del libro de la vida. Eso es lo que hace un protagonista. ¿Conoces a un tal David? Che, pero resulta que hay que enfrentar a un gigante. Sí, pero el que se enfrente va a morir. ¿Y cuál es el problema? Yo soy un protagonista, pero David, sos un pastor de ovejas.
Yo voy porque soy un protagonista, porque sé que no se trata de mi fuerza, sino que se trata de la fuerza de Dios. Un gran filósofo dijo una vez, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Cuál fue el poder que se otorgó, que se te otorgó? ¿Sos consciente que recibiste un mensaje con la capacidad de salvar por la eternidad? Con el solo hecho de presentar a Jesús a una persona, vos le estás dando la posibilidad de que se salve por la eternidad. Soy un egoísta terrible, porque tengo la mejor noticia del mundo y me la guardo. Soy el peor protagonista de la película, porque tengo la posibilidad de cambiar la trama, pero no estoy dispuesto a salir frente a la cámara, porque me da vergüenza cómo es mi vida. Pero cuando empiezo a entender lo que dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, resulta que el protagonista empieza a surgir, porque las fuerzas de Dios empiezan a entrar en mí, el Espíritu Santo empieza a transformar. Y si de repente algo me costaba, como orar, resulta que ahora empiezo a tener una vida de oración como nunca antes. Si antes me costaba tener meditación por medio de la Biblia, resulta que ahora me levanto a la mañana y lo primero que busco es la Biblia. Resulta que antes mis vecinos no sabían ni quién era, pero ahora de repente se me empiezan a ocurrir ideas de cómo llegar a mis vecinos. De repente mi matrimonio estaba destruido, pero ahora me empiezo a preocupar por la salvación de mi esposa. Me empiezo a preocupar por la salvación de mis hijos. Empiezo a entender que lo que soy en mi día a día en realidad es una máscara de mi verdadera identidad. Esther era una reina, pero en realidad era una libertadora de su pueblo. David era un pastor, pero en realidad era un guerrero en las manos de Dios. Moisés era hijo de Faraón, pero cuando se sacaba la máscara, era aquel que levantaba la vara para que el pueblo pueda salir vencedor. Jesús era aparentemente un simple carpintero, pero era tu Salvador y mi Salvador. ¿Qué tenés detrás de la máscara? ¿Qué sos detrás de la máscara que tenés puesta? ¿Sos abogado, abogada, arquitecto, arquitecta, ama de casa? ¿Cuál es tu profesión? Eso es una pantalla. Eso es solamente una máscara para que solo aquellos que quieren ver y encontrar la salvación puedan conocer por medio de tus obras que Cristo Jesús murió por ellos también. Seamos protagonistas de la historia. ¿A qué le estás escapando? ¿Cuál es tu miedo? ¿Será que hay tantas cosas para cambiar en tu vida que te da miedo de que te filmen? ¿Te da vergüenza de que se vea cuál es tu verdadera identidad y no una identidad guiada por el Espíritu Santo, sino una identidad guiada por aquel que quiere destruir a Dios? El desafío que quiero dejarte en el mensaje de esta mañana es que seamos protagonistas. Pero no protagonistas que se sientan orgullosos por sus obras, sino que podamos reflejar la imagen del verdadero protagonista que es Cristo Jesús. ¿Te parece que oremos por esto de manera especial? Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Señor y Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias porque podemos estar juntos en casa, Señor, en tu presencia. Queremos agradecerte porque hoy nos haces un nuevo llamado, que no es un llamado básico, sencillo, sino que es un llamado complejo, que requiere una respuesta compleja también. Porque hoy queremos tomar la responsabilidad de ocupar el rol que siempre quisiste para nosotros, el rol de protagonistas. Que podamos entender que en este momento de la historia, hasta que nos llames al descanso o hasta que vengas a buscarnos, tenemos que aparecer adelante de la cámara y reflejar el carácter de Cristo Jesús para que más personas se puedan salvar. Señor, no hay manera de que lo logremos con nuestras propias fuerzas. No hay manera que logremos un cambio por medio de nuestras cualidades o capacidades. Por eso ayúdanos
a poder pasar tiempo en la montaña, para que de esa manera podamos transformar a la multitud. Ayúdanos a ser como Cristo Jesús, que Él pasaba tiempo justamente entre la montaña y la multitud. Esa era la especialidad de Jesús. Ayúdanos a aferrarnos de tal manera a Ti que podamos transformar la vida de las personas que nos rodean. Señor, voy a decir esto y lo digo tal vez sin estar del todo convencido, porque también tengo dudas. Pero si es necesario, ayúdanos a entregar nuestra propia vida para la salvación de los demás. Señor, no estamos a la altura de semejante desafío, pero es tiempo de que avancemos. Es tiempo de que entendamos que tenemos que estar dispuestos incluso a dar nuestra propia vida, como lo hicieron tantos mártires, como lo hicieron tantos grandes personajes de la Biblia, para que más personas puedan conocer a Cristo Jesús como su Salvador. Señor, quiero agradecerte y pedirte por todo esto, justamente en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bueno, vamos a terminar con Den Gloria a Dios. Vamos a pararnos. ¿Verdad? Sí, pero bajito, muy bajito. Tal.